Buenos días, buenas noches, buenas tardes, sea cual sea la hora o el día, en donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a Bad Habits. En este episodio voy a estar haciendo la introducción yo, normalmente es el Pinzón, pero hoy tenemos a unas invitadas muy especiales. Estamos muy felices de tener nuevas voces en el podcast y voy a ser yo quien esté introduciéndolas y acompañándoles durante la discusión. Yo creo que deberíamos empezar con unas introducciones para poder contarles a nuestros oyentes quiénes son las personas que tenemos aquí. Así que, Caro, ¿qué tal si empiezas tú? Y de ahí vamos, quien sea que quiera ir después, ustedes ahí decidan. Ay, bueno, primero y antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por la invitación. Es un súper honor estar aquí. Yo conocí el podcast de Bad Habits y de verdad que me parece súper chévere y me encanta poder venir a discutir toda esta temática que es tan interesante. Pero bueno, me presento, yo soy Carolina Flechas, soy colombiana, vivo en Argentina y en este momento estoy en Ecuador. Estudié comunicación y ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Me dedico también al periodismo. También tengo un podcast, así que bueno, si en algún momento quieren ir a oírlo, pueden ir al centro.com.co y ahí, bueno, pueden encontrar todos los episodios. ¿Qué más les puedo contar? Trabajo en marketing digital y creo que lo más importante y lo que nos atañe para esta conversación es que descubrí el feminismo hace ya algunos años y soy militante, he participado activamente y participé en la campaña para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. También hago parte de la misma campaña en Colombia. Entonces, bueno, nada, es un gusto para mí estar acá y poder hablar con ustedes. Gracias, Caro. Ya, bueno, sigo yo. Muchas gracias. Bueno, en realidad yo no conocía sus podcasts. Hablando con Emilio, ahí más o menos me puse a ver los podcasts, en realidad me gustaron bastante. Estoy muy agradecida por la invitación el día de hoy. Yo me presento, yo me llamo Camila Pacheco, yo recién me gradué de médico en la Universidad de San Francisco. Acabé en octubre mis estudios y ahorita estoy preparándome para realizar una especialidad. Estoy viendo si me voy a Europa o por ahí, por esos lugares. Bueno, Carolina, qué lindo escucharte. En realidad yo no sabía eso, que tú habías participado activamente en esto que pasó en Argentina. Y aún así, o sea, ahorita después de escuchar esto me siento mucho más feliz de estar aquí en este podcast y poder discutir contigo de este tema que me parece súper importante, que es el aborto. Ay, gracias, Cami. Bueno, gracias Cami, gracias Caro por sus presentaciones. Yo soy María del Carmen Iturralde. Estoy igual súper contenta de estar aquí. Muchísimas gracias Ricky, José y Emilio por invitarnos a este espacio. Es un espacio súper como nuevo, súper fresco y también bastante necesario, donde conversamos de cosas de las que tenemos que estar hablando realmente. Entonces, gracias por su invitación. Bueno, yo era compañera de José, Ricky y de Emilio en el colegio y bueno, al graduarme estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad San Francisco de Quito. Tengo un minor en antropología. Luego de eso he trabajado en temas de, bueno, de política pública, de derechos. Trabajé en un tiempo en una fundación donde tratábamos temas de educación y acabo de regresar de hacer mi maestría en University College London en política pública. Y como que mi tema de especialidad es la participación política de mujeres en el Ecuador. Entonces, que es un tema que está también bastante ligado a la política pública en general y la política pública feminista, por qué sucede, por qué no sucede. Entonces, eso es como que mi campo de estudio. Y eso, muchas gracias por la invitación y estoy segura que va a ser una conversación súper interesante. Gracias a todos ustedes por venir. Este parece que va a ser el mejor episodio hasta ahora, solo con esas introducciones ya me parece que va a estar de lo mejor. Pero como ustedes mencionaron, el tema que vamos a tratar hoy es el aborto y este es un tema que nos pareció importante. Estábamos pensando, siempre estamos tratando de decidir de qué cosas vamos a hablar y dado la relevancia
por los sucesos políticos que se han dado, por ejemplo, en Argentina, pero también simplemente porque este es un tema central a las preguntas del feminismo y a varias campañas progresistas alrededor del mundo, así que nos pareció algo importante tratar este tema. Pero queríamos empezar un poco abriendo la discusión a lo que es las concepciones que tiene el público, la gente, muchas veces ideas tal vez erróneas o basadas más que nada en una cierta perspectiva política, digamos así, de lo que es el aborto, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que siempre va a haber esta dimensión que va más allá de lo estrictamente relacionado a la salud, al bien de la mujer que decide abortar o que está afrontando esta pregunta y que viene a ser como que las concepciones de eh, ya sea un partido de, digamos, de derecha o conservador o tal vez de izquierda, lo que sea, cómo van ellos a presentar este tema. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tal vez se oyen comúnmente, uno de los mitos o preguntas comunes es eh, si es que la legalización del aborto lleva a que se reemplacen a los anticonceptivos, por ejemplo, con el aborto. Las implicaciones que eso tiene tanto para, digamos, no sé si es que se podría incluso llamar el bien público, pero tal vez para la moralidad, ¿no es cierto?, de la sociedad y que se ve como que está reemplazando algo, eh, digamos, aceptado socialmente por algo que está siendo contestado en este caso. Entonces, no sé ustedes, solo con esa primera idea, qué piensan, qué han escuchado acerca de esto y cómo responderían a ese tipo de cosas. Cualquiera de ustedes puede empezar. Bueno, si quieren, comienzo yo respondiendo un poco a la pregunta. Creo que acá mencionamos varios puntos interesantes y un poco como, Ricky, tu discusión y tu pregunta casi que tiene un hilo conductor y para mí la historia tiene un papel central dentro de lo que va a ser y fue en Argentina y sigue siendo en Latinoamérica el debate para la interrupción voluntaria del embarazo. Creo que en primer lugar hay que entender que históricamente los estados y desde la conformación, no sé, en siglos pasados, en la conformación de estos estados-nación, la religión estuvo muy de la mano y siempre tiñó de alguna manera la creación de políticas públicas. En ese momento teníamos estados no seculares en donde, bueno, ya sabemos todos y todas que la influencia de la religión era directamente proporcional a las políticas que se generaban. De esta manera, las concepciones religiosas de la vida, las concepciones religiosas de la moral y de la ética, que al mismo tiempo escinden de tiempos muy antiguos. Entonces, tú también mencionaste un poco el tema de la moralidad, que al mismo tiempo lo podemos remontar, no sé, un poco a la antigua Grecia, o podemos remontarlo, si quieres, un poco antes a la Edad Media, donde hay concepciones de cuándo comienza la vida, qué es un alma, y todas estas concepciones transversales que van a ser fundamentales y que más adelante van a empapar lo que va a ser la conformación del Estado. Entonces creo que, por un lado, el debate, como siempre se llevó en recintos legales, o sea, por ejemplo, en los congresos, siempre también estuvo muy de la mano. El caso de Argentina es muy particular. Argentina es un país que se declara secular, es un Estado que no, en la Constitución sí se fija que la religión católica es la religión prioritaria, pero al mismo tiempo se fija que no es la religión primaria. Entonces, eso también, por otro lado, habilitó debates desde ciertas orillas políticas que de pronto no se habilitaron en otros países de nuestra región. Entonces creo que por un lado también es clave entender que el debate desde ciertos sectores conservadores se llevó por el lado incorrecto, se llevó por el lado de la moral, se llevó por el lado de las creencias personales, se llevó por el lado de la ética y de lo que cada uno cree que es correcto e incorrecto. Y aparte vivimos en una época posmoderna en donde la verdad es muy relativa, en donde la verdad de uno tal vez no es la verdad de otro. Eso también puede generar problemas, pero creo que lo interesante y lo importante cuando estamos hablando sobre el aborto, sobre la interrupción voluntaria del embarazo y sobre la decisión de personas gestantes de terminar con esos embarazos va por un lado distinto. Es un debate que tuvo que haber sido encarrilado desde el inicio por el lado de la salud pública, por el lado de los cuidados que tiene que tener un Estado para con sus ciudadanos o ciudadanas. Tuvo que haber estado por lados universales y no particulares de creencias personales. Entonces, creo que habría que empezar mencionando eso.
Súper interesante eso. Carmi, ¿tú querías decir algo? Sí. Bueno, o sea, en base a lo que tú nos decías, que hay un mito en que la gente cree que si es que se legaliza el aborto, ellos ya no van a tener que utilizar métodos anticonceptivos, y yo no sé qué tanto, porque en realidad las mujeres que llegan a optar por el aborto o por realizarse alguna intervención o tomarse medicamentos para terminar, dar un término al embarazo, es porque ellas básicamente no tuvieron esa educación del uso de anticonceptivos. Entonces, si es que en vez de restringirles el aborto a esas personas, nosotros a esas mismas personas les damos una buena educación de métodos anticonceptivos, de cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, vamos a poder evitar esto. Entonces, yo creo que eso en realidad sí es un mito, porque no todas las personas que no usan anticonceptivos es porque dicen, ya me voy a hacer el aborto y ya no pasa nada, ya que todos sabemos que el aborto es un proceso súper complejo y que estamos exponiendo, y básicamente una mujer que se realiza un aborto incluso también tiene bastantes complicaciones, y una de ellas es incluso la muerte. Entonces yo creo que en realidad eso sí es un mito. Ya, ahora sí creo que, que es mi turno. Muchas gracias, Cami y Caro, por lo que dijeron antes, porque me dieron como bastantes ideas. Con respecto a lo que decía Cami, voy a empezar por el último. No necesariamente un país que, que legalice el aborto por sea cual sea la decisión de la madre va a llevar a que haya más abortos. De hecho, Amnistía Internacional tiene un dato súper curioso que a nivel mundial, cada 1.000 habitantes hay 37 abortos cuando el aborto es prohibido, y hay 34 abortos por cada 1.000 habitantes cuando el aborto es permitido. Entonces, obviamente no son cifras muy diferentes, pero hay menos abortos cuando el aborto es permitido. ¿Por qué? Porque desde la parte de la política pública, si es que una política pública está bien encaminada, porque también hay políticas públicas que están mal encaminadas, pero si es que una política pública responde realmente a las necesidades de los ciudadanos, tiene eh, una base metodológica de territorio, de un estudio fuerte sobre realmente las necesidades de la población, esta va a ir acompañada con otro tipo de políticas, ¿no? Entonces, una sociedad que prohíbe todo, que prohíbe el aborto, que prohíbe o que condena las relaciones sexuales, por así decirlo, y que no se da cuenta de que existe un tema de salud por detrás. eh, es una sociedad así muy ideologizada, conservadora, no va a dejar que haya un programa de métodos anticonceptivos alrededor del país, ¿no? Y eso ya nos pasó hace un par de años, 5 o 6 años, cuando se aprobó el Plan Familia, ¿no? O sea, un plan que condenaba totalmente el tema de la repartición de métodos anticonceptivos y obviamente el aborto, y lo que pasó es que subió el número de embarazos en adolescentes, ¿no? Entonces, creo que desde la parte de la política pública es importante entender que una decisión o una ley, como sería legalizar el aborto, no es que no se toma por sí sola, ¿no? Sino que hay varias otras medidas que se toman en conjunto. En una sociedad donde el aborto es legal, hay mucha más apertura a conversar sobre métodos anticonceptivos, y por ende hay muchos menos embarazos no deseados. Eso por el lado de lo que conversaba Cami, y por lo que dice Caro, es completamente cierto. O sea, creo que es importante darse cuenta que una política pública siempre va a tener una creencia de trasfondo, siempre va a haber una base o un pensamiento o una idea que esté por detrás de esta política o de esta ley que se está debatiendo. Pero lo que está mal es cuando esta ley está ideologizada, ¿no? Y tenemos estos actores veto que son súper influyentes y súper fuertes, como la iglesia en este caso, ¿no? Donde no importa si es que una persona cree que hay vida desde la concepción, no importa cuántas cifras tú le des, no importa cuántos datos y
qué tanto tú demuestres la necesidad que existe detrás de una política, esa persona simplemente no lo va a creer porque su creencia y la burbuja en la que vive no le va a permitir. Pero si es que un Estado no puede basarse en creencias, ¿no? Un Estado tiene que basarse en la realidad. Y eso es lo que creo que me alargué un poco, pero es básicamente lo que quería responder a Caro y a Cami. Cambio. Gracias. Sí, solo de esta pregunta tal vez podríamos hablar una hora, pero creo que es verdad lo que dijeron, o sea, el análisis del mito que se crea a base de ciertas creencias y creencias que han existido por mucho tiempo, ¿no? Y es interesante que quisiéramos muchas veces poder vivir en lo que decimos, basarnos en la realidad hasta cierto punto, pero es interesante que la política, tal vez incluso la mayoría del tiempo, no está basada necesariamente en la realidad, por así decirlo, si es que estamos diciendo exclusivamente las cifras, digamos, del aborto. Eh, pero siguiendo a algunas de estas ideas comunes que se escuchan muchas veces tal vez en redes sociales o simplemente en conversaciones con la familia, con amigos, etcétera, etcétera. Eh, una pregunta que comúnmente, o bueno, tal vez no tan comúnmente, pero me imagino en algunos círculos sí comúnmente alza la gente es esta idea de, bueno, digamos que la madre puede decidir una vez que existe el aborto como una alternativa, digamos, legal, ellas llegan a tener esta elección, ¿no? Y muchas veces se dice que el hombre no tiene esa misma elección. Claro que eso no es verdad si es que un hombre decide irse y desaparecer, y obviamente eso pasa en muchos, muchos casos, pero digamos que en cuestión de base legal, por así decirlo, existe esta cierta obligación. Entonces, cuando llegamos a la pregunta de legalmente la obligación que tienen, digamos, padres hacia sus hijos, tanto la madre como padre, eh, ¿cuáles son las nuevas, digamos, nuevos problemas o tal vez nuevas áreas de discusión que trae el aborto y la legalización del aborto en esto de cuándo se toma la decisión, por así decirlo, y cuándo se existe una base legal para hacer un compromiso, ¿no? Porque supongo que aquí lo que estamos diciendo es que el compromiso existe desde antes que ha nacido y digamos mucho antes que haya nacido la persona que fue concebida, ¿no es cierto? Entonces, esta base legal, algunas personas diciendo, bueno, una madre tiene la opción y digamos que un padre, una vez que ya ha nacido un hijo, tiene esta obligación legal, por así decirlo. Bueno, si quieren voy yo otra vez. Eh, pero bueno, creo que acabas de tocar un punto súper, súper interesante que abre muchísimas puertas a discusión porque tal como tú mencionas, como desde varios círculos y cuando uno trata muchas veces el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, siempre está el tema de, bueno, ¿y qué pasa con el papá? ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con esta otra figura? Que, por ejemplo, si él no quiere, ¿qué sucede? Y creo que una cosa muy interesante y un elemento central de la campaña para el aborto legal, seguro y gratuito es el eslogan casi marketinero de la maternidad será deseada o no será. Y creo que hay mucho más para leer debajo de este eslogan de lo que se piensa, porque no sé, si nos remontamos a Aristóteles en su libro de la reproducción de los animales, habla de cómo el semen es la semilla creadora de vida que tiene todo, que tiene la inteligencia, la racionalidad, tiene toda la humanidad, mientras que un útero, sea de un animal, de una mujer o de lo que sea, de una persona gestante, es simplemente una vasija, es el contenedor que habilita a que esa semilla dadora de vida crezca. Y esto lo decía ya Aristóteles. Entonces, imagínense cómo esta concepción ha permeado durante los siglos la idea de que las mujeres somos solamente gestantes, somos meramente contenedores, incubadoras con patas que van por ahí y ya, son simplemente creadoras de vida que no hacemos nada más. Entonces creo que aquí un poco el debate también va por el lado de que las mujeres ahora, en tanto sujetos de derechos, tienen la capacidad y tienen el poder de decidir sobre qué es lo que pasa con sus cuerpos. Aquí entra el padre, ¿no? El debate sobre qué lugar tiene el papá, tiene esta figura que pone la otra parte, la otra mitad de los cromosomas. Y yo creo que también leí un artículo súper interesante, y no me acuerdo en dónde, pero se los voy a mandar para que lo pongan en los anexos del episodio, que mencionaba, por un lado, que la carga psíquica, física, emocional
y en todos los sentidos no es la misma, no es equitativa de ninguna manera. Es cierto que el hombre pone una parte de eso, pero querer equiparar ese elemento a todo lo que implica una gestación de 9 meses es absurdo. La carga que tiene que soportar una persona gestante durante esos 9 meses es una cosa, es un embate personal tremendo y es una decisión porque implica un proyecto de vida y es una decisión que solamente podría tener la persona que va a pasar por ese proceso. La otra persona, si bien sí es cierto, puso la otra parte, no entiende las implicaciones y no va a pasar de ninguna manera por ese otro lado. Entonces creo que también desde sectores mucho más conservadores y los sectores religiosos se intenta desviar un poco el debate de qué va a pasar con el padre, cuando normalmente si una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo es porque del otro lado tampoco hay mucho acompañamiento, uno, tampoco hay herramientas de educación sexual, dos, tal vez hay un padre ausente, hay, no sé, tal vez medios económicos que no son compatibles con la realización de ese proyecto embarazo. Hay un montón de factores, entonces creo que poner de vuelta a qué va a pasar con los papás en el centro de esta discusión es de vuelta volver a esta cosa de poner a los hombres en el centro, como siempre han estado en el centro del debate, en un debate en el que no tendrían que estar en el centro. Pero son las personas gestantes las que tienen que tener el poder de decisión sobre lo que pasa con sus cuerpos. Amén. Muchas gracias, Caro. Qué interesante venir ahorita. Perdón, te voy a interrumpir. Bueno, en realidad sí es una muy buena pregunta. O sea, ¿qué pasa con el padre? Porque uno diría, en realidad, un embarazo es de dos partes. Pero, si bien dice Carolina, la que en realidad pasa por todo ese proceso, que en realidad sí es súper duro, es la mujer. La que sufre todos los cambios fisiológicos, que incrementa el tamaño de la barriga, que hay bastantísimos cambios fisiológicos. Incluso hay cambios hormonales drásticos y muchas veces, bueno, o sea, lastimosamente aquí en este país el padre está ausente. De ahí, por ejemplo, yo hablando sobre todo niñas menores de 18 años, que en realidad no tienen bien una concepción de qué es un embarazo. Entonces, por ejemplo, una niña que está súper enamorada, a los 14 años se queda embarazada del novio, claro que es todo flores, amor y ya, y el niño le dice, no, yo también quiero tener el hijo, tenlo nomás, pero claro, cuando ya pasa por todo ese proceso, nace el niño y el padre se desaparece. Entonces, yo creo que la decisión en realidad en este caso sí tiene que ser netamente de la mujer. Lastimosamente, la que más sufre es la mujer y la que tiene que cubrir con todo los 9 meses de embarazo, después la educación sobre todo del niño, al menos en este país que es machista y lamentablemente para que lleguemos a estar como otros países sí ha de tomar un par de décadas. Entonces yo creo que la mujer es la que tiene que decidir en este caso. Bueno, me toca a mí. Creo que en esta parte de tu pregunta, Ricky, hay dos partes o dos respuestas que pueden ir por dos lados. Creo que el primer lado es el lado de los derechos, ¿no? Que es como el lado del que hablaba Caro. Socialmente, las mujeres no tenemos derechos sobre nuestros cuerpos. No por algo, o sea, no porque no tengamos voz o porque nuestra opinión sea menos importante o porque seamos menos inteligentes o porque tengamos menos capacidad de accionar, sino porque culturalmente se nos ha quitado como que la capacidad de accionar frente a lo que nos pasa y frente a nuestros cuerpos, frente a nuestro bienestar, nuestra seguridad. Entonces, y esto pasa de diferentes maneras, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo donde estamos como metidas en una sociedad en donde es más difícil acceder a un puesto político, por ejemplo, es mucho más difícil llegar a la paridad de género en puestos de toma de decisiones. Y esto es algo que de cierta forma influencia, ¿no? Sobre las decisiones que nosotros tomamos sobre nosotras mismas. Si es que hay menos personas que nos representan, si es que hay menos personas que pueden como que hacer que las mujeres lleguen a ser iguales a los hombres en la sociedad, entonces nuestra opinión va a valer menos y nuestros cuerpos también van a valer menos y se van a volver en estas vasijas de las que hablaba Caro, que realmente así funciona. Entonces, volviendo, quedándonos en la parte de los derechos, es que hablamos sobre como que cuál es la voz que tienen los hombres no sé si es que ellos sí quieren tener el hijo y si quieren seguir con
con ese embarazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres del campo? Que viven en sociedades extremadamente machistas y en familias extremadamente machistas en donde van desesperadas a centros de salud a que se les practique un aborto porque sus parejas quieren seguir teniendo hijos y ellas después de tener 8 o 9 hijos ya no quieren más porque sus cuerpos sufren, porque no tienen lo suficiente dinero para cargar con todos estos hijos, ¿no? Para poder criarles y darles una vida digna. Entonces, creo que el tema de los derechos es bastante complicado. Y evidentemente tenemos que poder decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Pero si es que vamos ya a la parte como de la política pública como tal, todos los embarazos adolescentes, solo los embarazos adolescentes, es de 270 millones al año, porque no es solo el costo de que las mujeres vayan y den a luz y cuánto cuesta el médico y cuánto cuestan los servicios del hospital, no, es también el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque estas niñas probablemente tienen que abandonar la escuela, no van a tener acceso a la universidad, no van a poder trabajar porque probablemente les toque quedarse en sus casas mientras el hombre, que es el proveedor naturalizado, ¿no? de la sociedad culturalmente, es el que tiene que salir a trabajar. Entonces, además de ser un costo para el Estado, un costo monetario, también es un costo de oportunidad. Es decir, el Estado pierde por los embarazos adolescentes, que la mayoría del tiempo son no deseados, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos viendo que las decisiones de política pública no están basadas en datos, sino en creencias, ¿no? ¿Y qué conlleva esto? Conlleva a quedarse en el mismo ciclo de la pobreza y la desigualdad, donde los derechos de las mujeres, de nuevo, son violentados. ¿Por qué? Porque no vas a tener el mismo acceso a la educación, al trabajo, y bueno, en general al espacio público, ¿no? De la sociedad como mujer. Entonces hay todo este tema de que sí, es verdad, o sea, los hombres, no podemos ver a los hombres como estas personas malas que solo embarazan a mujeres, porque no es así, no necesariamente es así. Pero si es que vemos en la mayoría de casos, son las mujeres las que deben decidir sobre sus propios cuerpos porque son quienes acarrean con esta responsabilidad de por vida, ¿no? Cambio. Algo interesante que creo que todos ustedes mencionaron en cierto punto, tal vez un poco más, un poco menos, es la cuestión de los derechos, ¿no? Y cuando estamos hablando de derechos, tal vez derechos humanos siendo la categoría más amplia, eso nos lleva un poco a la última de estas preguntas comunes o tal vez mitos que existen alrededor del aborto, y es la cuestión de los derechos y derechos de los infantes, digamos, hasta cierto punto. Y lo interesante es que yo creo que esta discusión se habla de diferentes maneras, pero existe tanto en la izquierda como en la derecha, por así decirlo, digamos, en el progresismo como en círculos conservadores y en diferentes partidos políticos. Entonces, en este caso, digamos, por ejemplo, algo que comúnmente se discute es el momento en el que empieza la vida. ¿Cuándo se puede decir que un ser humano que ha sido concebido llega a tener, digamos, derechos, y derechos como una persona? En este caso sería un infante? Este es el un lado, más o menos yo puedo verlo por ahí, y el otro lado es, en cambio, la pregunta de, bueno, eh, ¿qué sucede con muchos de estos niños que tal vez, digamos, los padres no tuvieron el acceso al aborto, las madres no pudieron tomar esa decisión, tal vez ellas creían que sería la mejor opción, esa hubiera sido su decisión, por así decirlo, si tendrían la opción, pero no se dio, y por lo tanto, ahora, como tú estabas diciendo, Carmen, hace un momento, o sea, hay muchos niños que llegan a familias que más que nada ha sido un problema de eh, simplemente no tener control sobre el tamaño de su familia, y en este caso no poder sustentar a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el derecho de los niños que nacen muchas veces a hogares en los cuales llegan a tener muchos problemas, por así decirlo, y digamos, del aborto llega a ser también una alternativa a esto, y digamos una forma de manejar a la familia también, y de darle a la madre en este caso, o a veces incluso a los padres, a ambos, si es que deciden que esta es la acción que quieren tomar, una forma de tal vez proteger
a los derechos de niños también, o sea, de familias, etcétera, etcétera. Porque muchas veces, si es que no existe esta alternativa del aborto, en realidad hay muchos niños que llegan a hogares donde sus derechos van a ser abusados tarde o temprano, por así decirlo. Entonces hay ambas perspectivas y no sé ustedes qué piensan, pueden tomarlo por un lado o por el otro, o tal vez tienen alguna otra idea acerca de los derechos y derechos de infantes, más específicamente en relación al aborto. Bueno, yo quisiera intervenir esta vez. Bueno, en realidad, o sea, esto de los derechos del infante en realidad es súper polémico porque en realidad unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero en realidad cuando recién empieza a crearse, o sea, se implanta el huevo, así, por así decirlo, en el útero de la mujer, este se hace un embrión que básicamente es un conjunto de células vivas que podríamos llamarlo. Y posteriormente se va haciendo un feto y va formándose, pero ya, para mi opinión personal, ya cuando nace el niño y ya tiene su propia autonomía, ya puede decidir por sí solo, yo siento que ahí tal vez él podría decidir, pero en cambio, estando dentro de la madre, la que tiene que decidir es la madre, puesto que la madre va a ser quien se encargue de sus estudios, de la comida, de criarle, básicamente. Y lastimosamente, como tú mismo has dicho, ¿qué pasa con estos niños que no son deseados? En la realidad, bueno, aquí en el Ecuador, lo que en realidad pasa con estos niños es que son abandonados, pasan en la calle, viven en extrema pobreza, y lastimosamente ellos van a ser futuros delincuentes, porque en realidad los niños, o sea, los dejan abandonados y las madres viven su vida, se van por ahí y ya, porque simplemente nunca hubo esta conexión entre la madre y el niño, porque el niño no era deseado. Bueno, desde mi experiencia personal, yo estuve trabajando en algunos hospitales durante la rotación del internado y también durante mi desarrollo mientras estuve en los años de medicina. Y muchas enfermeras nos contaban que incluso había niñas que llegaban, daban a luz, porque uno diría, no, eso pasa en pueblos súper chiquitos, ¿no? Aquí en la capital hay niñas de 11 12 años que están embarazadas, lastimosamente fue por violación, pero tienen que tener el niño. Ellas dan a luz al niño y antes se sabía mucho ahí en el hospital que dejaban a los niños en el basurero. Entonces, por esta razón, ellos empezaron a poner guardias y los guardias también ahí ven que no, o sea, que las niñas se lleven a sus hijos. Por eso también hay madres que ya dan a luz a los hijos, pero los hijos ya, por alguna circunstancia, tienen que quedarse más tiempo en el hospital, pero las madres ya los pueden dar de alta. Sin embargo, lo que hacen en el hospital es esperar a que la madre también tenga el alta y ella tiene que estar ahí en el hospital y que el niño también tenga el alta para que se vayan juntos. Por este problema de que antes las madres se iban y se quedaban ahí los niños. Y esto es una realidad súper lamentable. Sin embargo, ahora, claro, ya les hacen que se vaya madre con el hijo desde el hospital, pero lastimosamente lo que pasa es que los encuentran a los niños abandonados. Entonces, es una problemática, es súper difícil. Algo súper interesante que mencionaste antes de que sigamos la discusión es esto que también se debería incluir en la cuestión de derechos de infantes, que son los embarazos infantiles, o sea, en niñas menores de edad, muy jóvenes, y eso también es una cuestión de derechos, ¿no? Porque si es que ellas no tienen acceso a un aborto legal, seguro, digamos así, eso también va a ser mucho sufrimiento que pueden pasar. Y eso también es algo que se debe considerar, digamos, en esta parte de la discusión de los derechos. Exacto, y también hay niñas, por ejemplo, las niñas de 11 12 años, lastimosamente no tienen un buen desarrollo como para acarrear un embarazo. Son niñas pequeñas, o sea, básicamente es una niña con un niño adentro. Entonces, el problema es que como ellas no tienen, ni siquiera tienen la pelvis lo suficientemente grande como para poder dar a luz, tampoco tienen el cuerpo como de una mujer que ya está o sea, ya está en etapa fértil y que en realidad puede acarrear un niño. Entonces, eso lleva a que haya retardo en el crecimiento, haya niños con malformaciones, y bueno, todo esto conlleva bastantes problemas, de ahí el niño nace mal y lamentablemente el niño que no es deseado tiene que ser criado por la madre que lastimosamente no tuvo la oportunidad del aborto. No sé si es que puedo ir yo ahorita. Muchas gracias, Cami. Sí, sí, puedes ir. Justamente
Gracias, gracias Ricky. Justamente es de eso, o sea, ¿qué pasa con los derechos? Estamos hablando el derecho del no nacido y es algo importante de lo que tenemos que hablar, ¿no? Pero también, ¿qué pasa con el derecho de las personas que ya están en este mundo y que lastimosamente están atravesando un embarazo no deseado, ¿no? Esa es una parte. Ahora creo que tu pregunta es como tal vez un poco personal, Ricky, o sea, qué pasa, desde cuándo hay vida, etcétera. Yo creo que es un tema bastante como de creencia, un tema súper filosófico también. O sea, si tú me preguntas a mí, yo crecí en un hogar católico, como que yo soy una persona creyente, no me considero apegada a no me considero una persona religiosa, me considero una persona creyente. Y obviamente todos tenemos nuestras, o sea, como las ideas con las que crecemos, ¿no? O sea, desde cuándo hay vida, hay vida desde la concepción, etcétera. Si tú me preguntas a mí personalmente, para mí, o sea, como un bebé es ya una persona cuando siente, y eso es como a partir de las 30 semanas que obviamente en la mayoría de casos el aborto hay creo que muy pocos países que lo permiten hasta tan tarde en el embarazo, ¿no? Que es algo que por lo menos en Latinoamérica no se está discutiendo actualmente, entonces creo que estaría fuera de foco. Sin embargo, obviamente hay muchas personas que para quienes el aborto está, o sea, como que, perdón, la vida está desde la concepción. Y eso te digo, o sea, como que en cuestiones de creencias es muy difícil como que permear en la sociedad. Este tema de creencias se cambiará con el tiempo, se cambiará cuando haya como que, cuando la ciencia tenga el mismo peso o tenga mayor peso que las creencias, que la religión, que los mitos, etcétera. Y eso es un tema personal, pero no podemos dejar que los temas personales vayan o como que se sobrepongan a la política pública, ¿no? Al responder a las necesidades de la ciudadanía en general, o sea, de la población. Entonces, también como que con el tema de los derechos de los niños es esta típica, bueno, ya hablamos como que del ciclo de la pobreza, ¿no? Y dónde están los derechos de esas mujeres. Creo que nos estamos centrando bastante en las mujeres como menores de edad. Creo que también es importante hablar como del aborto cuando las mujeres no son niñas, ¿no? Sino son mujeres que tienen como que derecho a decidir sobre sí mismas. Pero hablando de la parte de los derechos de los niños y de las niñas, eh, no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, que en el 2018 en Ecuador 148 adolescentes entre 15 y 19 años, que básicamente según la Constitución son niñas, bueno, los 19 no, pero son menores de edad, dieron a luz todos los días durante el 2018. O sea, 148 adolescentes daban a luz cada día en el Ecuador, ¿no? Y según la Constitución, creo que es de la Constitución o el COIP, no estoy segura, pero un embarazo, o sea, cuando hay una relación entre una niña o un niño menor de edad y una persona mayor de edad, eso es una violación. Y ese tipo de casos no se están persiguiendo, por ejemplo, son leyes que ya existen. Y no se hace nada con respecto a eso, simplemente se sigue como satanizando a las leyes nuevas, que se van un poco en contra de lo que ya está establecido. Entonces, creo que eso es como que a donde tenemos que ir ahorita, ¿no? O sea, si es que vas a criticar el tema del aborto, entonces por lo menos persigue los casos que ya se dan, ¿no? Y defiende las vidas que están aquí también. Eh, eso creo, eso básicamente. Y bueno, también hay que decir que, por ejemplo, no porque el aborto sea ilegal, y creo que es algo que siempre vemos, pero no porque el aborto sea ilegal significa que deja de pasar. Hay una fundación en Estados Unidos que se llama, perdón, una fundación en Ecuador, Fundación Desafío, dice que 7 de cada 10 mujeres menores de 14 años paren y otras 7 abortan de manera clandestina. Entonces, eso significa que si es que una niña es menor de 14 años y se queda embarazada, la mitad va a abortar de manera clandestina y la mitad va a tener ese bebé. Entonces, ¿qué vidas importan más, no? Las vidas de qué niños importan más que otros. Creo que es algo que tenemos que pensar también. Eso cambia. Bueno, y creo que me toca a mí. Muy buenos los aportes de ambas, Cami y Carmi, excelentes sus posturas, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijeron. Y sobre todo, Carmen creo que mencionó una parte fundamental y es la parte de la ciencia. Entonces creo que aquí, y tal como ya mencioné como en el inicio de mi primera intervención, la religión normalmente
tiñe todo el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier sector, en cualquier país. Hay un científico argentino que se llama Alberto Kornblit, que fue una de las eminencias que se encargó de hacer una ponencia brillante en el Senado en Argentina. Kornblit es un genetista, es un biólogo molecular, es científico, profesor universitario, entonces es una persona que tiene cierta autoridad para hablar desde el lado de la ciencia. Yo, por un lado, no soy científica, ni soy médica como Cami, ni sé nada de esto. Igual que Carmi, soy una persona que creció en un ambiente bastante religioso, súper católico, en donde teníamos una concepción de que la vida está ahí desde que hay una fecundación, desde que se une un óvulo con un espermatozoide, hay vida. Sin embargo, como con el pasar del tiempo y con el pasar de los años, esta concepción tal vez se fue moldeando dentro de desde mi concepción. Una cosa que dice Kornblit es súper interesante. Y él dice que para poder catalogar algo como vida, tiene que tener como dos condiciones básicas, que son la reproducción y el metabolismo. Siguiendo esta lógica, entonces cualquier célula se reproduce y metaboliza. Entonces cualquier célula es vida. Por lo tanto, si a ti te quitan, no sé, un tumor, estás atentando contra la vida, por un lado. Entonces creo que acá, y este pequeño ejemplito nos lleva como en un razonamiento lógico a decir que creo que lo que el naciturus, esta concepción de feto, este embrión, y considerarlo como vida, no es tanto una concepción biológica, sino es más una convención social, jurídica y religiosa. O sea, que nosotros pensemos que este cúmulo es vida, da cuenta de toda una concepción cultural e histórica de lo que hemos pensado que es vida. Entonces, por ese lado, no sé, por ejemplo, tenemos países como Ecuador o Colombia o Argentina, antes de que se sancionara la ley, en donde se permitía y era legal la interrupción voluntaria del embarazo de mujeres que, por ejemplo, habían sufrido una violación. Y muchos grupos conservadores y religiosos estaban totalmente de acuerdo con que se interrumpiera un embarazo que deviene de una violación. Entonces, acá haciendo un poquito como de abogado del diablo, ¿acaso un embrión que viene y es fruto de una violación vale menos que uno que no? Entonces, al mismo tiempo se enredan en estas nociones de qué es vida y qué no es vida, porque si fue de violación no es vida, pero si sí, entonces no. Entonces, acá caemos y recaemos en concepciones que se alejan cada vez más de la ciencia y vuelven a centrarse cada vez más en las concepciones personales y éticas y morales de cada uno de los legisladores o de las personas que tienen la decisión o el poder de tomar estas decisiones. Y acá, como decían también Cami y Carmi, creo que el problema y el debate no tiene que centrarse en si es vida o no es vida, tiene que centrarse en que hay millones de abortos al año. En Colombia, por ejemplo, hay 17.000 abortos clandestinos por año. De estos, 3 de cada 10 mujeres, según las estadísticas de Profamilia, terminan muertas. Entonces creo que el aborto tiene que centrarse más bien en que cada mujer pueda tener la decisión de terminar e interrumpir voluntariamente su embarazo. Cada persona gestante pueda hacerla en vez de discutir si un cúmulo que ni siquiera siente, por ejemplo, y que todavía no tiene la capacidad de vivir autónomamente, tiene más derechos que una persona que físicamente existe sobre este planeta. Entonces, también cierro. Sí, yo creo que este tema de la discusión entre, bueno, qué es un legado moral, digamos, político, histórico, y qué es lo que hemos llegado nosotros a descubrir a través de tanto estudios científicos, sociales, la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué es lo que hace a la política. A la final parece que en la discusión seguimos llegando al punto de que, bueno, nosotros sabemos tal y tal cosa dado por hecho, o tal vez hasta el mejor de los mejores, digamos, herramientas que tenemos en este momento para entender la realidad. En este caso, digamos, la realidad social, y lo que se refleja, qué sucede cuando legalizas el aborto. Tal vez hay menos abortos en realidad y son más seguros, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que, por lo tanto, vamos a llegar a una política de legalización, ¿no es cierto? Porque vivimos con un legado cultural histórico que nace tanto de raíces religiosas como de raíces políticas, etcétera, etcétera. Y a la final, ¿qué es lo que crea la política? Y más o menos eso creo que nos lleva
siguiente, a la última y la segunda parte de esta conversación, que es el tema de la legalización del aborto como una realidad que se está dando, digamos, en este caso, con el suceso de Argentina recientemente, pero también los prospectos para esa realidad en otros países y específicamente en el Ecuador, porque nosotros estamos basados en el Ecuador, así que nos interesa el tema ahí, especialmente dado que estamos cerca de las elecciones y por lo tanto sería interesante pensar si es que esto es una posibilidad, si es que no lo es, digamos, qué han dicho los candidatos hasta ahora o qué no han dicho y qué podríamos decir tanto de, yo creo que, claro, si nos puedes dar un poco de solo un resumen medio corto de lo que sucedió en Argentina y después podemos discutir tanto de lo que sucedió ahí como de los prospectos de que algo así suceda en algún momento en el Ecuador. Tal vez no ahora, pero en un futuro tal vez lejano o no muy lejano. Sí, bueno, si quieren les hago resumen rápido y condensado. Básicamente, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es la 27.610, que bueno, como todos sabemos, se sancionó hace poco tiempo en Argentina, es el resultado de dos cosas. Uno, la deuda histórica que se tenía con las mujeres, los grupos feministas, militantes, colectivos, agrupaciones han venido reclamando esta ley durante ya 40 años. Las primeras militantes feministas en Argentina surgieron hace ya muchísimo tiempo. Y por eso digo que es una deuda histórica, es algo que se ha venido pidiendo y se ha venido reclamando desde distintos sectores hace mucho tiempo. Y segundo, es el resultado de la buena práctica de la movilización colectiva, de lo que resulta cuando las mujeres se unen, se organizan y militan en pro de lograr algo. Entonces creo que esta conquista histórica es eso, es el resultado de organización, de no desistir y de una constante militancia en diferentes sectores políticos y diferentes sectores sociales. El primer debate que se dio hace ya 2 años resultó en la no sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En este momento, en la primera vez que se debatió, fue aprobada en diputados, pero se cayó en el Senado. Y luego, bueno, esta vuelta fue un poco distinta y creo que acá uno de los componentes fundamentales es que Alberto Fernández, el ahora presidente de Argentina, y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pusieron a la legalización final de este proyecto de ley como uno de sus estandartes de campaña. Entonces creo que por otro lado, el hecho de que llegaran también a la presidencia Alberto Fernández fue resultado de esta promesa que se hizo y de el deseo de varios sectores sociales y políticos de que finalmente se sancionara esta ley. Por otro lado, creo que es muy interesante dar cuenta de cómo Argentina, siendo también un país supremamente dividido, logró llegar a un consenso. Argentina tiene los sectores del norte, que para explicar súper rápido son sumamente conservadores y católicos, y los sectores del sur, que son un poco más liberales. Entonces aquí hubo como un choque también entre sectores conservadores, sectores más progresistas, y esto es lo que se llama la famosa grieta. Entonces, una cosa súper interesante es ver cómo muchos senadores y senadoras cambiaron su postura y cambiaron su voto desde la anterior votación. Una senadora que dio un debate y presentó una ponencia súper interesante fue Mabel Caparrós, súper conservadora, y una cosa que ella dijo fue: yo soy católica, pero entiendo que la religión no tiene nada que ver en este debate. Y así como ella, muchos otros senadores y senadoras que se dieron cuenta que el debate no recaía en sus posturas personales, en si ellos o no lo harían, en si están de acuerdo o no en un nivel personal, porque entienden que su responsabilidad los excede como personas. Ellos, en tanto representantes de la sociedad, tienen que votar por eso, ese colectivo y esos ideales de sociedad. Ellos conforman el Estado y por lo tanto tienen el poder de generar políticas públicas que sean inclusivas, que generen seguridad, que abarquen a todos y todas las ciudadanas de su país. Entonces, en ese sentido, creo que América Latina, también el resto de América Latina, tiene un buen prospecto. Creo que simplemente hay que empezar a generar activismo, hay que empezar a generar redes de militancia, porque de otra manera no se va a poder lograr. No sé si es que puedo ir yo ahorita, pero wow, Carol, lo que dices tú, o sea, es como iluminador realmente, porque
Bueno, creo que, Ricky, el rato que mencionaste el tema de las elecciones y cómo vemos la cosa, Dios, o sea, es como otro tema de conversación completamente diferente. Porque, o sea, es otro tema que podríamos hablar otras 2 horas sobre esto, obviamente tiene que ver con el tema del aborto, pero te cuento, o sea, qué es lo que pienso yo, ¿no? Yo creo que hay, o sea, es como un camino de 2 vías, ¿no? Entonces tú les das a las mujeres como autonomía sobre sí mismas para que ellas puedan decidir y esto se da gracias a que existen mujeres que están en el Senado, como dice en el caso de Argentina, o como en la Asamblea, en el caso de Ecuador, que puedan abogar por otras mujeres, ¿no? Esto no sucede aquí. Justamente el tema, o sea, mi tema de tesis de maestría fue cómo las mujeres pueden ir, o sea, cómo las instituciones informales y las instituciones formales eh, actúan en conjunto para poder decidir o debatir sobre alguna ley en la Asamblea en general, en el gobierno en general, pero sobre todo en la Asamblea, ¿no? Y realmente la parte social es sumamente importante. Las mujeres, o sea, socialmente no tienen no solo el derecho, sino la agencia de decidir sobre sí mismas. Y me estoy yendo un poco de lado, pero porque todo tiene sentido y para comprender, por ejemplo, que en la Asamblea Nacional del Ecuador existe casi paridad entre hombres y mujeres. Creo que es como que un 40 y algo por ciento de mujeres frente a un 50 y algo por ciento de hombres. Es casi paridad en números, ¿no? Esto es como una institución formal que te está diciendo que el mismo número de mujeres está siendo representado y el mismo número de hombres está siendo representado, pero en las instituciones informales esto no sucede. Las mujeres que están en el poder son ridiculizadas, las mujeres que están en el poder tienen que rendir más cuentas a la ciudadanía que los hombres que están en el poder, son más criticadas, son más juzgadas, son más escrutinizadas públicamente. Entonces, en esa sociedad, que ya es muy difícil para mujeres tomadoras de decisión, les estamos pidiendo a nuestras asambleístas mujeres que voten en favor de las mujeres cuando realmente responden a una lógica sumamente patriarcal, ¿no? Entonces, solamente poniéndonos eso como que en este cuadro, no podemos esperar o sería difícil y sería complejo en el escenario tan polarizado que existe actualmente el pensar que esta ley se pueda aprobar pronto, porque como sabemos y hemos discutido aquí, no vamos a responder a las necesidades de la gente, sino a lo que es socialmente aceptado, ¿no? A estos actores veto como la Iglesia Católica y como estos partidos ultraconservadores que están tomando la delantera actualmente como que en las elecciones. Entonces, es un escenario bastante complejo para el tema de derechos de las mujeres en el Ecuador y también hay que pensar en cuántas candidatas mujeres hay para presidenta, ¿no? Una. Y de cuál es el nivel de las candidatas mujeres que están accediendo a puestos como asambleístas, etcétera, que obviamente nuevamente responden a esta lógica patriarcal de que las mujeres no reciben el mismo entrenamiento que los hombres, que no tuvieron las mismas oportunidades para acceder al estudio que los hombres y que incluso cuando llegan a poderes de toma de decisión son ridiculizadas, son como que segregadas, ¿no? De cierta manera. Y a pesar de que eso es otro tema, vamos con lo que decía Caro, cuáles son los 2 factores que Caro expuso sobre por qué la despenalización del aborto pudo suceder en Argentina. Uno, la deuda histórica con las mujeres que en el Ecuador existe, y 2, la buena práctica de la movilización colectiva de diferentes sectores sociales. Eso fue lo que dijo Caro. El segundo factor en Ecuador no existe. No hay una movilización como que de mujeres de diferentes sectores, de diferentes ideologías, de diferentes contextos socioeconómicos, de diferentes escuelas académicas. No existe porque nuestra sociedad es muy, muy, muy dividida y es también muy, muy conservadora. Entonces, es difícil generar estos espacios cuando no se ha sabido priorizar este tema en la agenda pública, ¿no? Entonces, es imposible casi predecir cuándo esto va a suceder, pero hay temas que hay que considerar y es que si es que no hay esta movilización y si es que no hay
esta presión a las mujeres que nos están representando de cierta forma en la asamblea, a los hombres que también nos están representando. Si es que ellos no se sienten presionados a tomar este tipo de decisiones, simplemente se van a seguir dejando abajo del tapete, y aunque suene triste, porque así funciona la política. No debería ser así, y debería influenciar mucho más la política pública que la ideología, pero la política es parte fundamental de cómo nos organizamos como sociedad, ¿no? Entonces creo que es que ya más o menos para ir cerrando, creo que lo más importante es el darse cuenta que la movilización importa, ¿no? Que la movilización colectiva importa, que el empezar a cerrar brechas entre mujeres mismas va a ser lo que nos haga surgir como sociedad. Eso, cambio. Muchas gracias, Caro. Carmi, qué bestia. Me dejaron sin palabras. En realidad, o sea, yo creo que, o sea, todo lo que ustedes dicen es súper importante, sobre todo lo que enfatizó Carmi de la movilización colectiva. Es verdad que aquí no es tan unido, o sea, sea por la religión, por el que dirán, porque no, uno dice, no, si voy a esa movilización, total, van pocas personas. Entonces, yo creo que deberíamos tratar de atacar, sobre todo por las redes sociales. ¿Cómo podríamos hacer esto? Con datos, porque si es que nosotros presentamos datos reales, ellos deberían en realidad dejarse guiar por los datos, no por la religión y las creencias que se tienen en este país, ¿no? A mí lo que me llamaba mucho la atención era que al año aquí en el Ecuador se registran entre 43.000 a 55.000 abortos. Sin embargo, estos no se puede saber si es que son inducidos o espontáneos. O sea, nunca vamos a poder saber porque es como un tabú. Entonces hay muchas personas que investigan en el internet, ven un método farmacológico para poder interrumpir su embarazo, y esto lleva a grandes problemas. Y esto también hace que ellas pongan en riesgo su vida y expongan su salud al someterse a un aborto inseguro y clandestino. Entonces yo creo que datos sobran. Lo que necesitamos es una cabeza que en realidad haga súper bien estas movilizaciones y que la mayoría de mujeres aquí en el Ecuador tengamos ese compromiso. Porque con compromiso yo creo que vamos a sacar adelante así como lo hicieron en Argentina. Entonces esperemos que eso se dé y tratar también de nosotros individualmente por nuestra parte, ver cómo nos movemos y tratamos de poner un granito de arena. Sí, la cuestión de la movilización siempre es algo tan importante para tantas causas, pero muchas veces parece casi, bueno, puede parecer como si es que fuera que las estrellas se alinearon un día y sucedió, pero como decía Caro, en realidad ha sido una lucha de 40 años, tal vez más, mucho más, que toma esfuerzo, dedicación y tal vez al final sí un poco de los cambios sociales que se alinean de tal forma para poder dar resultados de A o B forma. Y en el Ecuador, eh, basado solo en lo que decíamos de los candidatos, tal vez sí se puede eh, decir que esto no es algo que parece que se va a dar pronto, pero no significa, digamos, que no es una pelea que se debería seguir luchando y que tal vez la organización no se debería seguir dando. Pero esto ha sido súper interesante todo lo que dijeron. Yo creo que voy a tener que escucharme el podcast, aunque sea unas 2 veces más, para poder procesar todo lo que se dijo, porque en realidad había mucho, mucho contenido y todo muy bueno. Pero como nos estamos acercando al final del programa, si tienen algún pensamiento, alguna última cosa que quieran decirles a nuestros oyentes, igualmente si es que quieren auspiciar su podcast o cualquier otro proyecto que tengan, esta es la oportunidad para hacerlo una vez más y yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Eh, Solo despídense como ustedes prefieran, lo que quieran decir. Muchas gracias. Bueno, nada, quiero de vuelta darle las gracias a ustedes, Emilio, Ricky Alpinzón, a todos por haber planeado esto y por haberme invitado a esta conversación súper chévere. Cami, Carmi, también un gusto poder hablar con ustedes y poder poner en común como todas estas cosas que son tan interesantes y fundamentales además, porque creo que el hecho de que ya se haya sancionado la ley en Argentina no implica que haya terminado esto. Como decimos siempre, América Latina va a ser toda feminista y bueno, todavía tenemos
muchos más lugares a los que ir, Ecuador, Colombia, Venezuela, bueno, El Salvador, por ejemplo, que tiene leyes tan restrictivas en donde se penaliza el aborto en todos los casos. Entonces creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer, todavía nos falta un montón y hay varias cosas que tenemos que seguir luchando y hay cosas que vamos a tener que seguir poniendo sobre la mesa para poder discutirlas. Entonces, nada, espero que este podcast llegue a un montón de personas que puedan oírlo, porque siento que hay muchas concepciones erróneas sobre lo que implica una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, siento que si esta información llega a más gente, bueno, vamos a poder poner nuestro granito de arena, como dice Cami, y empezar a generar conversaciones constructivas y productivas. Así que, bueno, nada, de vuelta, muchas gracias. Y yo ya hice mi chivo, yo ya dije cuál es mi proyecto al inicio, así que no lo vuelvo a repetir. Pero bueno, Podcast al centro, al por si centro. acaso, si se olvidara. Exactamente, exactamente. Pueden seguirme en Twitter, Caro Flechas, ahí pongo chistes y cosas bobas. Así que nada, muchas gracias otra vez. Bueno, yo igual quisiera agradecer a Emilio, que fue quien me contactó, a ti, Ricardo. Me parece que fue una charla súper enriquecedora. Nada, o sea, yo también espero que este podcast llegue a muchas mujeres que se interesen en el tema, ya que en realidad nosotros ya somos la parte activa de la sociedad que tenemos que tratar de empezar a movernos, ¿no? Para conseguir cambios. Y nada, yo no tengo ningún podcast, pero espero que me vuelvan a invitar a estos podcasts, que en realidad me pareció súper interesante. Pasó súper rápido la hora y yo creo que podríamos pasarnos unas 20 horas más. Entonces, si quieren que yo esté presente, me pueden invitar, me pueden contactar. Muchas gracias. Un gusto, Caro. Me pareció súper interesante todo lo que hiciste. Felicitaciones, de verdad. Todo lo que pasó en Argentina me llamó mucho la atención a mí, que en realidad me puse también a investigar un poco más del tema porque es algo histórico que en realidad, como tú dices, América Latina tiene que lograrlo en algún momento. O sea, tenemos que estar todos los países ahí, no solo Argentina. Y ya, igual un gusto, Carmen. Muchas gracias. Estuvo muy chévere este podcast. Muchas gracias, Cami. Bueno, ya para finalizar, de nuevo, gracias Emilio, Ricky y José. Realmente ha sido como dice Cami, se voló la hora, fue súper rápido realmente y hay tanto que discutir. Y bueno, yo tampoco tengo ningún podcast, pero si quieren conversar conmigo, me pueden buscar como María del Carmen Torral en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, no sé. Siempre abiertos a conversar y solamente cerrar como teniendo en cuenta que muchas, o sea, que ya, como decía Caro en un inicio, y con lo que ella empezó, es que estamos viviendo en una época tan posmoderna que la realidad y la verdad se vuelve un tema relativo, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo importante es de que cada uno tenga su forma de pensar, de que cada uno tenga no solo su forma de pensar, sino los derechos que le permitan accionar de una u otra forma y también cerrar diciendo nuevamente la brecha que falta para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres en todo sentido, ¿no? El aborto, la interrupción del embarazo es uno de los temas que, que parece que es algo sobre los niños, pero realmente es un tema que tiene un trasfondo social y cultural súper fuerte, arraigado en muchas concepciones que nos limitan de cierta forma a las mujeres a accionar no solo en nuestra salud, ¿no? En el poder decidir sobre nosotras mismas, sino en miles de millones de aspectos sociales que nos hacen de cierta forma tener miedo de cómo vivimos, tener mucho reparo sobre lo que somos y el tener como como muchos reparos de poder actuar como queremos, ¿no? Entonces no es una cuestión solo del aborto, es un tema social mucho más fuerte y solamente invitar a todo el resto de personas a que cuando hagamos alguna decisión o creemos alguna opinión frente a algún tema, que no lo hagamos desde nuestras propias burbujas, sino que salgamos a ver a las personas que son realmente oprimidas por este tipo de decisiones o la falta de inacción de ciertos tomadores de decisiones para que podamos vivir en una sociedad donde realmente sea más justo para todos, ¿no?
eso, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a ustedes. De hecho, les debemos de volver a invitar algún rato. Ojalá, si quieren, pueden ustedes, siempre son bienvenidas, y si no quieren, igual les debemos de invitar, pero nos pueden decir que no. Muchas gracias. Esto fue nuestro episodio de hoy de Bad Habits. Pilas ahí, vamos a tener unos episodios siguiendo igual las elecciones de Ecuador que se vienen, y vamos a seguir tratando de invitar gente que pueda contribuir a nuestro podcast con este tipo de discusiones increíbles. Mi nombre es Richie y con eso nos despedimos hoy. Gracias.